Y ahora llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Hállelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tiene. Señores, Nacional, finalista del campeonato uruguayo, con agonía, con desesperación, como ha sido el común denominador de los últimos partidos, ya desde hace buena parte a este momento. Nacional no juega bien, Nacional cambia de jugadores, modifica el sistema táctico, juega un titular, después ese titular es suplente, después el suplente vuelve a ser titular, y así va moviendo el plantel el técnico de turno. No es una cuestión exclusiva del entrenador, Lasarte, Ligüera en su interinato, Peirano, ahora con muy poco tiempo para trabajar Sazonbiela. El tema está en que los jugadores o no se adaptan, o no interpretan la idea del entrenador de turno, o están muy bajos, o sienten la responsabilidad, pero a esta altura del campeonato, que lo estamos terminando, Nacional tendría que tener una línea de juego definida, y no la tiene definida. Nacional lo empató a fuerza de coraje, con carácter, con personalidad, regulando el poncho, con la camiseta, con la presión de la hinchada, con la necesidad, a cuestas, y apareció un jugador que se iluminó, que fue Diego Romero, que faltando 12 minutos se mandó una proyección profunda, entró decidido al área, dejó un par de hombres por el camino, y cualquier otro de repente remataba al arco, porque claro, se podía encandilar con la posibilidad de su gol. Tuvo un rapto de lucidez para tocar al medio, para dejarlo al Diente López, que se hizo del espacio, paró la pelota y remató de derecha para poner un remate que no llevaba tanta potencia, sí, ubicación, hasta me dio la impresión que remató algo mordido el Diente para poner, cuando ya Nacional era una canción desesperada, cuando estaba estirado, cuando jugaba desordenado, cuando había sacado a Ancheta y había bajado a Boggio como lateral, cuando Defensor había dilapidado un par de posibilidades de contra y algún centro subió al segundo palo, como aquel remate de Machado que tapó boca de jarro Luis Mejía, o el mano a mano que conjuró el portero panameño contra Barrios cuando se había mandado una patriada y le había ganado la espalda a Boggio por el costado derecho. Un Nacional que estaba fragmentado en la cancha, que empujaba pero que no jugaba bien, con un Maxi Gómez que estaba como nervioso, perturbado, no sé si le pesó el partido, cuestión que además debió ser expulsado claramente, una acción impropia de un deportista de ley. Lo que hizo Maxi Gómez no tiene nombre, y bueno, le perdonaron la vida. Todo eso era Nacional, un cúmulo de nervios, un manotón de ahogado que permanentemente esperaba que llegara esa pelota salvadora, y apareció la pelota salvadora. La corrida de Diego Romero, el toque al medio y la definición del Diente López derecha para poner en el arco de Río de la Plata el tanto del empate, que más que empate para Nacional era una victoria porque lo depositaba en la final del campeonato uruguayo. ¿El empate está bien en los 90 minutos de juego? Sí, está bien. Yo creo que está acorde, sobre todo porque, bueno, Defensor no fue más que Nacional. Hubo algunas características que se repitieron en Defensor Sporting con referencia al partido contra Peñarol. Defensor saca la ventaja en el primer tiempo, en el tramo final de la primera mitad, después de 20 minutos donde Nacional había sido algo más que el equipo violeta, por posesión, por iniciativa, porque tenía la pelota, le faltaba profundidad, no generaba posibilidades netas de gol, pero se las ingeniaba para llevarlo a Defensor contra su arco, que otra vez se replegó demasiado. Creo que en ese lapso de 20 minutos de dominio ligero de Nacional, porque no es que Nacional lo avasallara al equipo violeta, hubo una posibilidad, y una pelota que presiona Juan Cruz de los Santos en la salida, contra Gassi, para mí era falta, pero Leodán no sancionó la pena. El centro de Juan Cruz de los Santos y la definición entre la altura del punto penal y el área menor de Luciano Boggio, y el remate se va por encima del travesaño. Después hubo situaciones, alguna que forcejeó, algún centro al área,
pero después de los 20 minutos el partido se empezó a nivelar. Gran tarea en la mitad de la cancha de Defensor, liderada por Mauricio Amaro, secundado por Germán Barrios, por Gunch, con un José Álvarez que sorprendió a Nacional, que jugaba sin un extremo por la derecha el arranque del partido. Recordemos que le dio más robustez al mediocampo teóricamente. Sasson Viera, jugó Lucas Rodríguez por Villalba, jugaba de 5 Oliva, que fue sustituido al término del primer tiempo. Esto también marca cosas, ¿no? Ante Oliva era el pilar de Nacional, era el eje de Nacional, el líder de Nacional. Otro jugador que bajó muchísimo después del parate, cuando volvió no fue el mismo. Y bueno, con ese mediocampo de Oliva, de Boggio, de Luciano, de Lucas Rodríguez, bueno, intentaba ahí Nacional copar la parada. Duró 20 minutos. Después con Amaro, con Gunch y Barrios y con un Álvarez que, aprovechando ese lado que Nacional dejaba sin marcar, se filtró varias veces, tuvo un par de remates de segunda pelota, hasta que la tercera fue una volea extraordinaria de un balón que deja suelto Nacional, que nunca tomó referencia a la segunda pelota, siempre deja libre al hombre que llega de frente y pone la ventaja, que en ese momento era merecida porque Defensor Sporting estaba jugando mejor que el equipo tricolor, con los delanteros Abreu y Machado, con una línea de 3 en el fondo, Sarabia, Viacaba y Pacífico, 2 carrileros, Agassi y Álvarez, mejor el segundo que el primero, y bueno, llega la ventaja por parte de Álvarez, que ya había insinuado, reitero, en un par de oportunidades previas, saca la ventaja Defensor Sporting, y recién ahí Nacional reacciona, un Nacional que estaba apático en la cancha, que mostraba desidia, que no tenía actitud ni juego, y en el final, producto de esa ventaja, que además se daba concomitantemente con la victoria parcial de Peñarol. En ese momento, con el triunfo de Peñarol, la derrota de Nacional, teníamos final clásica para dirimir la tabla anual del campeonato uruguayo. Ahí en el final del primer tiempo, reacciona Nacional, protagoniza una muy buena tajada Kevin Dawson, en un remate sesgado de Juan Cruz de los Santos, y después hay un cabezazo de también el Botija, que pega en el zaguero Sarabia y se va al córner. Y ahí Nacional, bueno, muestra por lo menos un atisbo de reacción, de rebeldía. En el segundo tiempo se da un hecho que para mí termina por compensar la balanza y nivelarla. Que Nacional sale furioso a buscar el empate, que Defensor otra vez se tira muy atrás. No está mal que el equipo se repliegue para achicar espacios hacia su arco, para dejar poco hueco, para que Nacional maneje la pelota, aglutinar hombres en pocos metros, en 20 metros. El tema es que Defensor Sporting sacó en contadas oportunidades los contragolpes. No había transición de Defensor. Entonces Nacional iba, presionaba, insistía, y cualquier episodio, cualquier error, cualquier contratiempo, que alguien se iluminara, una falla defensiva, un penal, un rebote, le podía costar el gol al equipo defensorista, que tuvo esas ocasiones, el remate Machado que tapa Mejía, el mano a mano de Barrios que también conjura el portero panameño, y bueno, Nacional, premio a su búsqueda, a no bajar los brazos, no a jugar bien, porque tampoco los cambios mejoraron a Nacional. En el complemento, el técnico Sasson Viera manda a la cancha a Lucas Villalba y a Diego Romero, que termina siendo factotum para el empate de Nacional, pero cuando entra el equipo no había mejorado. Después manda a la cancha a Carneiro, a Mereles, se volcaba al ataque y obviamente que tomaba riesgos, los tenía que tomar. El equipo se exponía, se estiraba, salió Anchete y se quedó sin lateral, había salido Lojito Rodríguez que jugó mal partido en el primer tiempo, y bueno, ese Nacional presionaba, insistía, pero no generaba situaciones claras con un equipo que no juega bien, que no tiene funcionamiento, y a esta altura del partido yo creo que va a ser muy difícil que Nacional, por lo que tiene ahora 14 días por delante, tenga un funcionamiento definido, atildado, con un juego criterioso. Es más a la impronta individual. El técnico Viera tratará de dar algún lineamiento, alguna idea, algún caballito de batalla para ver si establece cierta coherencia en los movimientos de los jugadores, que además están todos muy por debajo de su nivel, y eso agrava el momento del equipo tricolor. Es decir, no hay equipo, no funciona como tal, y depende de alguna genialidad, de algún chispazo del diente. Hoy Gómez no anduvo y debió ser expulsado, reitero. Romero, que fue clave, fue decisivo. La patriada del número 27, que ya había intentado con un remate que pega en un hombre.
Nacional tuvo ahí un cabezazo de Millán que se va por encima del travesaño, pero era todo muy apretado, muy forzado, insistía con el doble 9 de Carneiro. Para mí tenía que entrar Évere más para empujar, para arrastrar, para que en el físico y en el cuerpo a cuerpo de repente dejara alguna pelota suelta y definiera el diente o Maxi Gómez. El técnico prefirió a Carneiro, que no gravitó, no incidió, no cambió, digamos, el rumbo del partido en sí. Su aporte fue muy escaso. Pero bueno, aparece Romero, la subida, el toque para el diente y el desahogo de todo Nacional, el festejo alocado de la parcialidad en la tribuna Sierra para celebrar el 1-1 cuando quedaban 11, 12 minutos para el final de la contienda. Después, increíblemente, sale el Diente López. Cuando Nacional había encontrado el empate, cuando podía seguir manejando de repente y jugar con los nervios de Defensor, yo entiendo que intente recomponer la línea de 4 colocando a Matías de los Santos, pero el Diente, a no ser que estuviera muy dolorido, porque ha venido, digamos, condicionado físicamente, por más que el otro día el vicepresidente Perschman dijo que estaban todos en condiciones, que no había ningún lesionado, salvo lo de Aradi. Bueno, yo no lo veo pleno, ¿no? Al Diente López físicamente no lo veo entero, lo veo muy limitado en sus movimientos, hasta al momento de meter la pierna, creo que no va a fondo. Capaz que ese fue el motivo para evitar una lesión y por eso salió el Diente. Pero que salga el Diente en ese momento, y bueno, representa mucho para Nacional y para Defensor. Y ahí Defensor, también con los cambios, sale a jugar el partido, sale a buscar el gol de la victoria porque precisaba ganar Defensor para clasificar a la Copa Libertadores. El castigo más grande para Defensor es que, creo yo, teniendo jugadores para atacar a los rivales, pasó el otro día contra Peñarol, sucedió hoy también aquí en el Francini, el equipo se vuelca demasiado atrás, se echa demasiado sobre su arco, queda muy lejos la valla rival, más allá de alguna corrida, Cambón tuvo ahí un contragolpe que termina mal, después lo otro no, hay jugadores jóvenes que pecan por su inexperiencia. Arranca el partido, falta la mitad de la cancha de Abreu, tarjeta amarilla. Le pasó lo mismo que el otro día en el Viera por la Copa Uruguay contra Peñarol. En el segundo tiempo, para evitar la expulsión, como pasó la otra vez, lo saca. Está bien, tiene lógica lo que hizo Iturralde. Pone a Cambón, y ¿qué hace Cambón? En las primeras cambios va y comete una falta en campo de Nacional para tarjeta amarilla. Entonces, bueno, queda condicionado Cambón también, que reitero, un contragolpe no lo terminó bien cuando le caía libre por el otro lado Gunch para quedar cara a cara con Luis Mejía. Y el premio a la búsqueda, al ir, a la responsabilidad, al empuje de la hinchada, a la impronta de algunos jugadores que se iluminaron como Romero, a la jerarquía en esa acción, en una baldosa del Diente López para definir en el área y poner el 1-1, Nacional termina, bueno, alcanzando el empate, que más que empate sabe a victoria porque representa meterse en las finales del campeonato uruguayo. En el final hasta dio la sensación de que Defensor Sporting podía llegar a un segundo gol porque los nervios estaban a la orden del día. Ese Nacional que en un momento, cuando no tenía brújula, no tenía rumbo su juego, daba la impresión de que si Defensor pisaba el acelerador, si se animaba a atacarlo, podía alcanzar un segundo gol que hubiera sido definitivo, capital para la ventaja violeta y para, sobre todo, el ánimo del equipo tricolor. Pero bueno, por la camiseta, por la subida de Romero, por la clase y el toque sutil del Diente López, por las atajadas del panameño Mejía, logró el empate Nacional para ganar la tabla anual. No busque mucho más, no hay de repente que hurgar demasiado. Acá no es que Nacional jugó, que Nacional se lució, que Nacional tuvo la pelota. Sí, la pelota la tuvo en mayor porcentaje que Defensor, pero no juega bien Nacional. Yo diría que juega muy mal Nacional por momentos, pero mérito, enjundia, rebeldía, meter, empujar, coraje, entereza, póngale el adjetivo que quiera. El fútbol apareció en esa acción puntualmente, la subida de Romero y la definición del Diente López. Lo bueno para Nacional, dentro de este panorama, que en esta última fecha logra el objetivo primario, que es definir el campeonato uruguayo. Tenía la responsabilidad porque venía de un par de años esquivos. Bueno, Nacional va a jugar las finales del campeonato uruguayo. Lo otro positivo, que el técnico Chacho Miera tendrá 14 días para trabajar. La primera final se va a jugar el 23, balconea lo que suceda con Liverpool y Peñarol el próximo 16 de noviembre.
no habrá pulseada política en la AUF para torcer la decisión en principio de la mesa de que si había desempate por la anual iban a jugar el 20 para esperar a Mejía. Ya Mejía viaja tranquilo para jugar con Panamá la eliminatoria contra Guatemala y El Salvador, volverá el 19, tendrá tiempo para encarar esa primera final el 23, que habrá que ver en qué escenario se va a sortear la localía, y después lo otro, ¿no? Que me parece es fundamental para Nacional recuperar al Diente López, ¿no? Físicamente, hacer un trabajo detallado, preciso, profundo en la medida que la sanidad pueda, para que el Diente López llegue mejor para la definición del campeonato uruguayo. Futbolísticamente, el equipo, la verdad, se ha venido cayendo a pedazos. Termina con el agua al cuello, consiguiendo la tabla anual, pero bueno, creo que el empate es justo de acuerdo al trámite del partido y a los méritos que exhibieron Defensor y Nacional. Hubo momentos, pero el segundo tiempo de Nacional, que fue arriba, que fue a la carga Reformer, que no bajó los brazos, que siguió presionando, que se encontró con la complicidad, entre comillas, de un defensor muy conservador que se olvidó de atacar, terminó por encontrar esa recompensa a poco del final para empatarlo y ganar la tabla anual del campeonato uruguayo. Un partido que fue vibrante, una tarde que fue repleta de emociones, porque en un momento estaban empatados en la tabla anual, ganaba Peñarol, perdía Nacional, también pasó con Juventud y Defensor, cuando Defensor pasa adelante, bueno, estaba ganando Progreso, Defensor se metía en la Copa Libertadores. Creo que termina siendo una campaña muy irregular de Defensor Sporting, porque no llega a la Copa Libertadores y se termina, bueno, consolando con la Copa Sudamericana. De todas maneras, es importante porque tendrá actividad internacional. Nos vamos, cerramos nuestra labor. No me gustó la tarea de León González. Creo que hubo algunas acciones que no observó bien. Esa falta de Los Santos contra Gassi, si terminaba en gol de Boggio, era un lío bárbaro. Y después, me parece que la incidencia que le baja notoriamente el puntaje es la no expulsión de Maximiliano Gómez, que para mí lo tenía que llamar Cuña por la posible tarjeta roja, revisar la jugada. Hubo un detalle de que León González en un momento estaba solo en el VAR y perdió rodaje y continuidad en campo. Había levantado en los últimos partidos, le dieron la chance de dirigir hoy y creo que no estuvo a la altura de sus posibilidades. Una incidencia que pudo ser muy importante para el desenlace final del campeonato. No es lo mismo para Nacional contar con Maxi Gómez que no tenerlo. Pero bueno, un error en campo y error en el VAR en esa acción. Y bueno, el partido se terminó con los descuentos 5 adicionados por el árbitro internacional para que Nacional, con ese pitazo final de rienda suelta al desahogo, creo que lo que encuentra Nacional, más que alegría, satisfacción, conformismo, es desahogo. Nacional encuentra alivio, sosiego para tanta presión, para una semana que fue tremendamente complicada. Ahora tendrá 14 días de trabajo mucho más tranquilo, más calmo, más sereno, pensando en las finales del campeonato uruguayo. Todo un tema, ¿no? Veremos. Primero lo primero, Liverpool-Peñarol, semifinal, espera Nacional, que hoy, sufriendo, logró empatar aquí en el Francini con gol del Diente López y enorme jugada de Diego Romero. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para tu Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.